Un espacio para el aprendizaje más allá de las aulas. Todo un sistema formativo para generar y transmitir conocimiento. Talleres, experiencias, capacitación, consultoría, investigación y cursos para la vida. Una propuesta de la Universidad de Monterrey para crear más y mejores formas de conectar con el conocimiento para niños, jóvenes, profesionales, empresas, profesores y adultos mayores. Vive y aprende. Universidad de Monterrey. Su atención, por favor. Esta es la primera llamada. Primera. En un mundo que se mueve a 1000 por hora, trascender y dejar huella se convierte en una necesidad, porque como individuos somos capaces de grandes cosas, pero es en conjunto que podemos lograr ser agentes de cambio en nuestro entorno y en nuestra sociedad, y así brindar la certeza de un mejor futuro. Llegar a la cima no es un camino fácil. La generosidad, la empatía y el empuje nos alientan a lograrlo.
El mundo necesita más personas decididas, más personas capaces de cambiar vidas. Más personas como tú. Únete. Personasqueinspiran.org. My name is Franco Gandolfi. And I'm a global community professor at UDEM. The opportunity to learn about Mexico and to be able to make an impact and influence on the people of Mexico, the people of Monterrey, and most importantly, the students at UDEM. The world has changed. There's a lot of disruption happening right now, a lot of change that is occurring on a global scale. And these young people, men and women, have to adjust very fast and be proactive and take advantage of the opportunities that arise in response as a consequence of the fast changes that are occurring on a global scale. There's a lot of change in global business, as I said, and students need to be vigilant and study the opportunity and be skilled and upskill and train and develop themselves in order to be fit for the opportunity that arise as a consequence of that change that is occurring fast. Find your purpose, find your mission in life to understand how you can make an impact and a difference in the lives of others. Esta es la segunda llamada. Segunda llamada.
Sé parte de la cátedra Jorge L. Garza UDEM Inspira. Regístrate a las diferentes convocatorias que tenemos para ti en esta tercera edición. Para proyectos de emprendimiento, encontrarás las convocatorias Idea, Crea y Emprende, en las cuales estarás participando para obtener distintos premios y reconocimientos. También podrás formar parte como speaker de charlas cortas, expositor en la Feria de Impulso Emprendedor o ser parte del Team Cátedra. Toda la información de las convocatorias la podrás encontrar en el sitio web www.udem.edu.mx/UDEM JL Garza.
La Universidad de Monterrey les da la más cordial bienvenida. Esta es la tercera llamada. Tercera llamada. Sabemos que una credencial como la del INE puede tener varios usos. Pega stickers en tu tablet, te enchina la pestaña, limpia uñas, te avisa dónde vas en tu libro, abre puertas atoradas. No, ya. En serio, te identifica para trámites, te permite votar, es la llave de acceso a derechos fundamentales y permite ejercer tus derechos constitucionales a la identidad. Ahora ya lo sabes. ¿Tienes tu INE vigente y con domicilio actualizado? Actualízala. Aquí te decimos cómo. Se buscan, urgentemente, urbanistas que proyecten ciudades para que las habiten seres humanos y no autos. Jefes que no se fijen en la foto, sino en el currículum. Inventoras que dejen huella creando el primer avión que no deje ninguna. Investigadores que busquen la cura y no la patente. Emprendedores que apuesten al éxito pensando en el futuro de todos. Educadores que quieran enseñar para no dejar de aprender. Abogados dispuestos a defender los derechos humanos y líderes dispuestos a defender los derechos del planeta. Se requiere valentía, persistencia y algo de locura. Capacidad para trabajar solo o en equipo. Las oficinas no siempre serán las más cómodas, pero valdrá la pena. Porque si eres UDEM, sabrás que en el futuro, para lograr grandes cosas, habrá que afrontarlas diferente. Hay cosas que no se aprenden en la universidad, pero sí se aprenden en la UDEM. UDEM, inspirando tu mejor versión. Buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. Mi nombre es Regina Leal Montemayor, estudiante de la licenciatura en Ciencia Política y Gobernanza de la UDEM, y estaré acompañándolos en esta conferencia que con mucho gusto celebramos en el campus UDEM. Este evento es organizado por el Instituto de Estudios Políticos de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad de Monterrey. Es un honor contar con la presencia de la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral, la licenciada Guadalupe Tadei Zavala.
Agradecemos también la presencia del rector de nuestra institución, Mario Páez González. Así como de consejeros, directivos de la UDEM, autoridades del Instituto Nacional Electoral, profesores, estudiantes y amigos de nuestra casa de estudios. Sean todos ustedes bienvenidos. Ahora quiero compartir con ustedes una breve semblanza de nuestra invitada, la licenciada Guadalupe Tadei Zavala. Es licenciada en Administración Pública por la Universidad de Sonora. Se ha desempeñado en el servicio público desde 1989. Cuenta con más de 25 años de experiencia en la función pública electoral, en lo que hoy es el Instituto Nacional Electoral, en donde destaca su colaboración como directora del Centro Regional de Cómputo y directora del Sistema Nacional de Consulta Electoral. Fue pionera de trabajos para la construcción del padrón electoral que dio como resultado la primera credencial de elector. En Aguascalientes dirigió el Centro Regional de Cómputo, realizando las primeras impresiones de la lista nominal con fotografía. Fue miembro del Servicio Profesional Electoral Nacional, así como vocal local del Registro Federal de Electores en la Junta Local Ejecutiva del Estado de Sonora, de octubre de 2003 a enero de 2014. Consejera presidenta del Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Sonora, designada por el Consejo General del INE, luego de la reforma de 2014, presidiendo este órgano del 1 de octubre de 2014 al 30 de septiembre de 2021. En este instituto encabezó los procesos electorales 2014-2015, de gobernatura, alcaldías y diputaciones locales, así como la primera elección por voto secreto en urna para la regiduría étnica de los municipios de Hermosillo y Pitiquito. El proceso 2017-2018 de elección de diputaciones y alcaldías y el proceso 2020-2021 para renovación de gobernatura, alcaldías y diputaciones. Presidió en 2019 el Observatorio de Participación Política de las Mujeres en Sonora. El 24 de febrero de 2022 fue nombrada por el Congreso Estatal de Sonora comisionada presidenta del Instituto Sonorense de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales. El 31 de marzo de 2023 fue designada por la Cámara de Diputados como la primera consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral por un periodo de 9 años. Rindió protesta ante el Pleno del órgano electoral nacional el 3 de abril de 2023. La Universidad de Monterrey agradece la visita de la consejera presidenta del INE, así como su apertura para ser parte de iniciativas como esta conferencia, en la que tiene la oportunidad de acercarse a los jóvenes universitarios y compartirles el papel fundamental que tienen en el ejercicio de la democracia. Bienvenida. Enseguida me permito presentar al doctor Agustín Basabe, director del Instituto de Estudios Políticos de la UDEM, profesor de nuestra Facultad de Derecho y Ciencias Sociales y moderador de este encuentro. Es politólogo, doctor en Ciencia Política por la Universidad de Oxford y ha ocupado importantes posiciones en el ámbito académico. Destaca también como autor de varios libros y ha sido 2 veces diputado federal por Nuevo León, embajador de México en Irlanda y presidente nacional del PRD. Se ha dado a conocer como editorialista en los principales periódicos del país, articulista en importantes revistas del entorno político y analista político en programas de radio y televisión. Además, es egresado del Bachillerato de la Universidad de Monterrey. Gracias, doctor Basabe. Sin más, cedamos la palabra al doctor Agustín Basabe para dar inicio a este diálogo. Adelante, por favor. Gracias. Pues bienvenida, Guadalupe. Muchas gracias por estar aquí. Sabemos cómo está tu agenda, me consta. Me fue muy difícil contactarte. Tienes uno de los cargos más importantes en el país en estos tiempos. Y lo que viene el año próximo, esta elección presidencial, más las elecciones, la federal, del Congreso y las elecciones estatales, van a poner a prueba nuestros órganos electorales, nuestra legislación electoral, nuestras instituciones político-electorales. Muchos de los que están aquí, los jóvenes, los alumnos,
No les tocó vivir ese México que sí me tocó a mí, nos tocó a la mayoría de los profesores, de los directivos de la universidad. Un México en el que el gobierno organizaba, arbitraba y decidía las elecciones. Cuando nace primero el IFE y luego el INE, nace justamente con esa idea, ciudadanizar al árbitro electoral. Que no sea el gobierno juez y parte, que no sea el gobierno quien tenga la decisión y la manera de conducir o inducir los resultados electorales. Y ahora que tú presides el INE, y te quiero hacer esta pregunta para provocar, siempre hago una pregunta de provocación al inicio de las intervenciones, tú vas a exponer tu conferencia, pero quizá al final puedas contestarla antes o después de que empiecen las preguntas de los estudiantes. Hay dos posturas extremas. O de esa época en donde el órgano electoral estaba al servicio del poderoso, al servicio del presidente de la República y hacía lo que el presidente quería, o el extremo opuesto, que es el de que sea una especie de aparato político de oposición. En medio está una actitud de objetividad, de imparcialidad, de apego a la legislación electoral, de conducción prudente, inteligente, justa de los procesos electorales. Yo creo que tú apuntas a estar allí, pero tú nos podrás explicar cómo ves las cosas, cómo prevés este próximo año. Vas a tener presiones de todos lados. El presidente de la República, digámoslo con franqueza, no es fácil, es un hombre complicado, lo conocemos tú y yo. Y actualmente está, a mi juicio, lo digo con toda la subjetividad de que soy capaz, imprudentemente metiéndose en el proceso electoral. Eso te va a meter a ti presión, como te van a meter presión todos. ¿Cómo vas a hacer para salir adelante? Tienes el foro. Buenas tardes a todos, a todas, alumnos, autoridades, consejeros, autoridades de este instituto, autoridades electorales de este estado. Me da muchísimo gusto estar con ustedes el día de hoy. Gracias por esta pregunta, Agustín. Al final de la plática creo que estamos obligados a responderla. Traigo preparada una ponencia. Creo que la ponencia venía preparada de una manera. En la plática previa que hemos tenido hace unos momentos, pues nos llena de emoción y nos llena de mucha satisfacción todas las preguntas, los cuestionamientos y los planteamientos que hace unos momentos estuvimos haciendo, por lo que de antemano solicito a todos ustedes, si las láminas que estemos viendo no corresponden con lo que esté hablando, es justamente por estos ajustes que nos vemos obligados a hacer. Haremos todo lo posible por seguir la presentación, aunque el tiempo yo creo que no nos va a dar de entrada. Cuando escucho la pregunta del doctor, lo primero que se me viene a la mente es cómo transmitir a todos ustedes que están aquí y que esto signifique la posibilidad de un efecto multiplicador en el ámbito en el que cada uno de nosotros nos desenvolvemos, en la propia aula, con nuestras familias, en nuestra vida social, en nuestra vida deportiva, en algún grupo en el que nosotros participemos. Cómo hacer que lo que nosotros hablemos el día de hoy surta justamente ese efecto y poder cumplir con lo que nosotros nos proponemos. Y lo que nosotros nos proponemos en este momento es decirles a todos y cada uno de ustedes lo que hace el Instituto Nacional Electoral, lo que sí sabe hacer, lo que debe de hacer y lo que hacemos muy bien. El Instituto Nacional, lo acaba de mencionar el doctor Agustín Basabe, a partir de la reforma del 2014, sufre una modificación fundamental a todo lo que hace, y es que es
A partir de ese momento, el responsable del gran sistema nacional electoral que hoy nos ocupa. Ya desde el 90, cuando nace el IFE, no nace nada más como una institución más que va a venir a conformar esta parte del servicio público en nuestro país. En 90, cuando nace justamente para dar respuesta a todas estas inquietudes que los ciudadanos mexicanos, grupos políticos, actores políticos, académicos, jóvenes, no tan jóvenes, participaron para exigir que el gobierno mexicano sacara las manos de los procesos electorales y que por lo tanto existiera una vía distinta a cómo venían haciéndose los procesos electorales en nuestro país. En épocas anteriores a la existencia del IFE era normal que pasaran por vía de las oficinas en donde laboraban nuestros padres, nuestros abuelos, cosa que nosotros ya no nos tocó ver porque ya tenemos a partir del 90 otras instituciones, pues con unas papeletas, con unas credenciales en donde ahí mismo se hacían las credenciales y se entregaba la boleta y ponían urnas para que depositaran el voto. Es decir, quienes hacían la elección hacían el padrón, la lista y votaban en el mismo momento. Todo eso genera rechazo por parte de la ciudadanía. Ya hay momentos anteriores en que los partidos políticos habían salido a la luz pública finalmente y se consolidaban como una vía a través de la cual toda la ciudadanía podíamos encauzar nuestras peticiones, nuestras circunstancias diversas en términos geográficos, políticos, sociales, laborales, de vivienda, todo lo que la ciudadanía va exigiéndole a su gobierno, y entonces se convierten en actores fundamentales y a partir de eso también son canales de exigencia al gobierno, y así nace el IFE. Y el IFE, cuando nace entonces, de manera muy resumida, tengo que hablar todo esto, cuando nace el IFE nace como una posibilidad de que por fin tengamos en nuestro país elecciones limpias, transparentes, en donde cuando votemos, en verdad valga nuestro voto, se cuente y se respete. La ponencia de hoy que transmitimos con ustedes se llama Un ciudadano, un registro y un voto, porque ese es fundamentalmente el trabajo y la labor que el Instituto Nacional Electoral y los institutos electorales locales desarrollamos desde hace ya tiempo. Desde 1990 el IFE primero, después el INE en el 2014 y los institutos locales a partir del 2014. Eso no quiere decir que antes en las entidades no existieran institutos electorales locales. Sí existían, pero estaban fundamentalmente ligados con el gobierno que en ese momento estuviera en el poder en cada una de las entidades. Lo primero que tuvo que remontar el IFE en aquel momento fue el generar la confianza suficiente entre todos los ciudadanos de que en la lista que íbamos a estar haciendo de todos los que teníamos posibilidad de emitir nuestro voto, existiéramos exactamente los que teníamos 18 años y más, y que no existiera otro tipo de personajes. Ya no era necesario en aquel momento que llegaran con listas de parte de entidades distintas a la electoral, de áreas distintas al área electoral, a decirnos estos se deben de incluir en el padrón electoral o en la lista nominal. Ese tipo de circunstancias eran las que tenían que ser alejadas de la historia electoral que apenas iniciaba en aquel momento. Y por supuesto de la lista nominal, porque ustedes como yo sabemos que cuando solicitamos una credencial para votar con fotografía, en ese momento estamos siendo inscritos en el padrón electoral y que tenemos derecho a voto solamente cuando acudimos y recogemos nuestra credencial para votar. Entonces, una cosa es nuestro padrón electoral y otra cosa es nuestra credencial para votar. Tenemos que estar en la lista nominal, tenemos que estar con nuestros datos actualizados y tiene que estar, por lo tanto, vigente nuestra credencial. ¿Quiénes de todos los que estamos aquí contamos con credencial para votar con fotografía?
Muy bien. Y todas están actualizadas. Cambiamos nuestro domicilio, tenemos nuestro número correcto de exterior, nuestros nombres perfectos, porque ya saben que tenemos la posibilidad de acudir a los módulos para actualizar nuestros nombres, dirección, y tenemos la obligación de acudir también cuando nos cambiamos de domicilio. Y aquí voy a hacer un paréntesis y un anuncio. Cuando nosotros estamos en la vida joven viviendo en la casa de nuestros padres, tenemos un domicilio, y cuando encontramos una pareja o decidimos salir del hogar de la familia, porque vamos a irnos a emprender esta vida de la autosuficiencia, y cambiamos de domicilio, por tradición a veces dejamos el domicilio de la casa paterna o materna y no actualizamos nuestro domicilio. ¿Y esto qué significa? Que el día de la votación, que en este caso va a ser el 2 de junio del 2024, pues llegamos a la casilla en donde creemos que nos toca porque es la más cercana a nuestro domicilio, pero no es ahí en donde nos encontramos, es allá en donde está el domicilio de nuestros padres. Por eso tenemos que hacer la actualización de nuestro domicilio. Regreso al tema. En aquel momento entonces el reto era generar confianza entre todos nosotros, entre toda la ciudadanía en general, para que fuésemos aceptando las nuevas formas, los nuevos procesos, los nuevos mecanismos y los nuevos instrumentos que se estaban construyendo en ese momento para los procesos electorales. Y así nace la credencial para votar con fotografía, validada por todos los que en esas discusiones participaron, y fundamentalmente por todas las opciones políticas que existían en el país en ese momento. Eso quiere decir que se fueron incorporando medidas de seguridad a la credencial para votar con fotografía que todos los actores políticos aprobaron. Y así también nace la lista nominal que hoy por hoy, cuando nosotros vamos a una casilla, observamos una lista nominal que cuenta con nuestra fotografía, que cuenta con nuestros datos, y que es imposible que alguien que no tenga la credencial sea el dueño de la credencial y es imposible que pueda emitir un voto sin estar reconocido por los funcionarios de casilla en la propia mesa directiva de casilla, en donde nosotros vamos y emitimos el voto. ¿Cuántas veces alguien de aquí ha ido a emitir el voto y no se encuentra en la lista, en la casilla en donde llega a votar? ¿Alguien? Quiere decir que aquí en Nuevo León todos somos, felicidades delegada, tenemos una lista nominal y un padrón bastante actualizado. Y esa confianza que se va ganando no solamente es para que nosotros nos identifiquemos, sino también para que los resultados, cuando ya llega el proceso de la votación y el proceso de los cómputos y el proceso de la entrega de los resultados, vaya siendo cada vez más efectiva. Alguna vez nosotros escuchamos en nuestro caminar, a lo mejor aquí hay gente muy joven que nunca lo escuchó, pero antes era usual decir: los muertos también votan. En el padrón electoral hay muchos duplicados. Yo puedo votar 2 veces. Yo conozco a alguien que votó más de una vez. Todo eso era el reto que en aquel momento el Instituto Federal Electoral enfrentaba. Ese fue un proceso de construcción de un padrón electoral y una lista nominal que generara la confianza tal que en este momento, por ejemplo, a las nuevas generaciones ya no les llega, ya no les causa conflicto, ya no les causa ninguna inquietud pensar que su credencial está siendo inventada o que hay un nombre parecido al de ustedes que aparece en el padrón electoral y que les genera desconfianza. Eso finalmente es una tarea que el Instituto Federal Electoral y después el Instituto Nacional Electoral ha ido consolidando y que lo ha hecho de manera correcta. Y hoy por hoy, en esta generación que nos ocupa y que estamos aquí reunidos, y las que no somos de esta generación, ya no nos causa conflicto el entender que nuestra credencial significa un voto y significa un registro y representa solamente a un ciudadano. Hoy por hoy, el reto del Instituto Nacional Electoral es la conquista final del Sistema Nacional Electoral, porque antes
Aquí en el estado de Nuevo León, y nos vamos a circunscribir al estado de Nuevo León, había una comisión estatal electoral que era la que hacía a su manera y con su estilo el proceso electoral propio de esta entidad. Hoy por hoy, el Instituto Estatal Electoral de aquí de Nuevo León se tiene que sujetar a lo que la ley establece en el Sistema Nacional Electoral y cuya rectoría queda a cargo del Instituto Nacional Electoral. Y entonces encontramos que de igual manera vota una persona de Nuevo León que una persona de Chihuahua, que una persona de Yucatán, y todos estamos en la misma sintonía. Todos acudimos a una casilla el día de la elección y encontramos exactamente lo mismo en este estado que en nuestro estado de la República, en cualquiera de los 32 estados. Y eso es porque existe a partir del 2014 lo que llamamos el Sistema Nacional de Elecciones y que permite homologar criterios, procedimientos, características técnicas, por ejemplo, de las urnas, de las mesas directivas, el número de funcionarios que van a estar siendo acreditados para el día de la jornada, la manera en que participan todos y cada uno de los ciudadanos en el país cuando salimos involucrados en estas cosas que llamamos insaculación, que no es más que un sorteo en el que salimos todos los ciudadanos dependiendo de nuestra fecha de nacimiento, letra y otras características que se involucran para que nos inviten a ser colaboradores el día de la jornada electoral. Y hoy por hoy podemos decir que el Instituto Nacional Electoral ha logrado que eso suceda en todos y cada uno de los estados de nuestro país. Y esa es la exigencia que hoy por hoy tenemos, y esa es la enorme responsabilidad que tienen no solo las autoridades electorales, sino también los partidos políticos de promover, y las autoridades públicas gubernamentales de aceptar y de promover. Y ya me había olvidado de las temperaturas de por acá, es horroroso, Agustín, esto. Pero bueno, aquí estamos. Sí, ya sé que tengo aquí para mover la presentación, pero la presentación no obedece. Yo sé que aquí habemos alumnos de ciencias políticas, de derecho, de algunas otras disciplinas, y creo que todos tenemos el interés de el tema de carácter electoral. Todos los días en los noticieros escuchamos de una o de otra manera el acontecer político electoral de nuestro país, que si están adelantados, que si estamos en los tiempos, que si son actos anticipados de campaña, que si son actos de precampaña, que si qué es lo que estamos haciendo en el Instituto Nacional Electoral, que si qué hace el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El tribunal nace exactamente en términos de autonomía junto con el Instituto Nacional Electoral, y junto con todas estas instituciones electorales nace por primera vez en la historia de nuestro país también esta carrera encantadora que es el derecho electoral. No existían especialistas en derecho electoral, y la necesidad de darle estabilidad a los procesos electorales en nuestro país hace que estas materias, estas disciplinas en las universidades se vayan gestando, se vayan creando, se genere la currícula, se genere toda esta parte académica que le da sentido. Y también en la ciencia política, la parte electoral como una parte consustancial al desarrollo de nuestra vida democrática en el país, también va formando parte. Y el Instituto Nacional Electoral solo tiene una actividad que hacer las elecciones, generar el procedimiento correcto, generar un procedimiento avalado por todas las fuerzas políticas, que sea capaz de ser sustentado por toda la ciudadanía, aceptado y abrazado, incluso por mujeres, hombres, ciudadanos todos, y que sea respaldado el día de la jornada electoral. Por eso, el Instituto Nacional Electoral, el INE, también tiene una variante muy interesante, que es esta enorme
exigencia que había que en la parte electoral en nuestro país no existieran los compromisos políticos de quienes desempeñábamos esa función y esa actividad año con año. Eso se ha ganado dentro del Instituto Nacional Electoral y eso también forma parte de la responsabilidad de la ciudadanía, de seguir exigiendo siempre esta parte de no perder de vista que tenemos que ser totalmente imparciales, ecuánimes, objetivos y aplicar siempre la norma y los procedimientos en todos los procesos electorales que nos toque enfrentar. Tenemos uno, el que hemos denominado el más complejo de la historia. Y es el más complejo porque les vengo hablando de este sistema nacional electoral de manera muy sucinta, y es el más complejo porque por primera vez en la historia México estará en proceso electoral en la totalidad de los estados, a nivel local y a nivel federal de igual manera. Es decir, el país entero, por primera vez en la historia, estará viviendo un proceso electoral concurrente al 100%, entendiendo que hay 9 entidades que van a tener no solamente proceso electoral concurrente, sino que también habrán de elegir a sus autoridades ejecutivas locales. Y el resto, solamente uno no, tendrá que elegir a sus cámaras de diputados, renovarán sus poderes legislativos, sus ayuntamientos, 9 poderes ejecutivos locales, la Presidencia de la República por parte de lo federal, las senadurías, la Cámara de Diputados, todo lo que tenga que ver con el proceso electoral, todo el país. Si nosotros como ciudadanos no estamos atentos, pendientes, conscientes de este proceso que está viviendo nuestro país, perderemos la oportunidad de incidir en quienes definen las políticas públicas en nuestro país, y creo que es algo que los jóvenes y no tan jóvenes no podemos perdernos esa oportunidad de participar y de incidir. A través del instituto se han creado nuevas versiones y nuevas vertientes de participación. Por ejemplo, muchas preguntas surgen cuando nosotros hablamos del voto, y una de ellas es: ¿qué pasa con los que están enfermos y que no pueden acudir a las urnas el día de la elección? ¿Qué pasa con los que viven en el extranjero, que son mexicanos, que aportan diariamente con sus remesas, enviándoselas a las familias que residen todavía en nuestro territorio? ¿Qué pasa con ellos que están en el extranjero? ¿Qué pasa con los que están en prisión, pero en un carácter preventivo? El instituto ha encontrado vías. Desde el 2005, por ejemplo, se instaura este programa del voto de los mexicanos residentes en el extranjero. Y es todo un reto para el instituto, pero no solamente para el instituto, también para las comunidades migrantes. Hay muchos de ustedes que conocen familias que están del otro lado del país y que tienen este interés en seguir participando en la vida pública del nuestro. Es decir, mexicanos que viven en otro país y que su alma mexicana sigue todavía aquí, su sentido de mexicano. Y entonces hoy por hoy, para el 2 de junio del 2024, tendremos instaladas 20 sedes consulares, 20 en Estados Unidos, 2 en Europa y 1 en Canadá, en donde nuestros mexicanos residentes en esos países podrán emitir su voto de 3 maneras: vía postal, vía internet, vía electrónica, y voto presencial, también electrónico, pero en las sedes consulares. Todo esto se los cuento no como algo que tengamos que conocer nomás porque si no, porque significa todo un esfuerzo que se está haciendo y que nosotros mismos debemos de informar de esto para que puedan ejercer su derecho al voto también ellos desde donde estén, y quienes conozcamos familia o de alguna otra cercanía, no necesariamente consanguínea, podamos informar que esto sí es posible.
también al voto en prisión preventiva. Hay todo un programa para que esto se active. Ya lo hicimos en el Estado de México y en Coahuila, ha sido exitoso y también lo vamos a activar el 2 de junio. Y los voto anticipado corresponde a todas aquellas personas que, estando postradas por alguna enfermedad, podemos contar con algún certificado médico y contar con su voto de manera anticipada y contar después en el momento de los cómputos con ellos. Es decir, el instituto se prepara no para unos poquitos que son los que salen a votar, y es ahí la importancia de que el día de la jornada electoral salgamos todos a votar. En el camino nosotros vamos a encontrar diferentes opciones políticas, las opciones políticas de la A, de la B, de la C, de la Z. También el instituto cuenta con un sistema que se llama Conócele. A través de nuestra delegación, a través de los institutos locales, podemos nosotros acceder a toda esa información, analizarla, convencernos de que es correcta la participación de nosotros y participar de diferentes maneras en toda la actividad electoral. Todo esto lo podemos ir haciendo en el camino para llegar al día de la jornada con un voto informado, consciente, libre, un voto que se respete, pero salir todos y votar el 2 de junio del 2024. Eso es verdaderamente importante. No podemos dejar en otras manos lo que es nuestra responsabilidad y aparte es nuestro derecho y hay que ejercerlo para elegir a nuestras autoridades. En el caso de Nuevo León, ¿quién de los que están aquí sabe en el estado de Nuevo León cuántos diputados locales se van a elegir? Adelante. ¿Sí? ¿Quién más? ¿Cuántos federales? ¿Cuántos en total tiene el Congreso? Esos son a nivel federal, los que estás hablando. A nivel local, ¿cuántos tenemos? ¿Cuántas secciones tiene tu estado? ¿Secciones electorales? No sabemos. ¿Cuántas? Sí, miren, hago estas preguntas muy básicas porque quienes estamos estudiando ciencia política y derecho electoral, hay una parte bien interesante en todo esto. Ustedes conocen perfectamente y todos conocemos perfectamente lo que es el INEGI, Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, y cómo hace referencia a su información. Ellos tienen una manera de referenciar toda la información para que nosotros dispongamos de esa información poblacional, de encuestas, hogares, de gasto hogar, niveles de pobreza, niveles de empleo, niveles de desempleo, todo esto que genera el INEGI a través de sus trabajos cotidianos. El INE, a su vez, tiene una célula básica que se llama sección electoral, que es en la que nosotros referenciamos toda la información electoral que ustedes quieran consultar. Y la página del instituto es verdaderamente vasta para que ustedes entren, consulten, dispongan y vayamos midiendo qué pasa en nuestro municipio, en nuestra entidad, en nuestro país, y que nuestros análisis estén sustentados justamente de esta información que ahí existe, que ya está. Pero además, la sección tiene mucho que ver con el número de casillas que se instalan aquí en el estado de Nuevo León. ¿Cuántas casillas delegadas estamos pensando instalar en el estado de Nuevo León? 7,395 casillas se van a instalar aquí en Nuevo León para el día de la jornada. Es el último estimado que tenemos de acuerdo al padrón que más o menos anda en 4.4 millones, el padrón de aquí de Nuevo León, para que todos ustedes el 2 de junio tengan un lugar en donde ir a votar. ¿Y cómo ubicamos las casillas? Ustedes tienen la credencial para votar, su credencial tiene una sección,
Esa sección está referenciada a un domicilio. Lo que se hace es ver cuántos están inscritos en esa sección, cuántos de los que están inscritos tienen lista nominal, y entonces calculamos el número de casillas que tenemos que instalar para que todos ustedes vayan y puedan ejercer su voto. Esto parece ser un dato bastante simple, bastante sencillo. No es así, queridos estudiantes de esta universidad. Es tan complejo ese dato como que el instituto tiene que prepararse para el total de los que están en esa casilla y que tienen lista nominal. Y me voy a ir hasta nivel federal. Estamos, por ejemplo, pensando instalar para el 2 de junio 170,000 casillas en todo el territorio nacional. 170,000 casillas, que equivale a 320 millones de boletas para que nosotros emitamos nuestro voto en el tema federal. En el tema local, 220 millones más de boletas. Quiere decir que el día de la jornada electoral habrá en todo nuestro país alrededor de 540 millones de boletas dispuestas para que nosotros emitamos nuestro voto, ejercemos nuestro derecho a elegir a nuestras autoridades, todas disponibles en lo local y en lo federal. El operativo que tiene que hacer el Instituto Nacional Electoral es de esa magnitud. La responsabilidad que tenemos como ciudadanía es atender entonces el llamado que hará el Instituto Nacional en unos cuantos días más para que participemos como capacitadores, como supervisores electorales, como funcionarios de casilla y que seamos capaces de ser esos vecinos que atendemos una casilla, que contamos los votos y que entregamos los resultados. Que no nos cuenten, contemos nosotros los votos, atrevámonos a participar nosotros como ciudadanos responsables hoy por hoy y sepamos de qué se trata cuando dicen no se contaron bien los votos. Eso hay que desmentirlo cada jornada electoral. Hay que hacerlo siempre que se nos presente la oportunidad de apoyar en esta tarea enorme que no solamente es del INE de manera oficial, pero este es un compromiso que va más allá de la institución. El INE es una institución que hemos ganado muchos a lo largo de 33 ya años de existencia y que no podemos dejar que deje de existir el instituto y que la participación de toda la ciudadanía hace válido que siga y que siga creciendo y que sea el que haga estos procesos cada vez mejores. Y aquí termino para comentarle y responderle al doctor Basabe. ¿Qué debe de hacer el INE ante este contexto en el que nos encontramos, en donde pareciera ser que el INE pudiera formar parte de una de las partes, valga la redundancia, en conflicto? Yo creo que el INE, como lo ha hecho durante mucho tiempo, debe de mantenerse en esta línea que es la que le toca, hacer los procesos electorales, hacerlos bien, con la estructura que existe en todo el país. Aquí tenemos el ejemplo de la delegada que tenemos nosotros aquí en Nuevo León, que es garantía de pulcritud en el proceso que se vive para hacer que esto sea real el día de la jornada. Un instituto electoral local también altamente calificado para que en conjunto con la delegación nuestra se pueda llevar a cabo el proceso electoral. Hay que respetar la opinión de todos los interesados en la participación, hay que atender de manera puntual todas las solicitudes que llegaran de quien llegue la solicitud, hay que mantener una relación correcta, armoniosa con las autoridades, porque lo que queda claro, y siempre ha estado claro desde el nacimiento del IFE, es que la atribución del instituto es la organización de los procesos electorales. La atribución de la seguridad es del gobierno, local o federal, y la atribución de entregar los recursos financieros también es del gobierno federal o local, de tal manera que tenemos que tener una coordinación adecuada para el tema de seguridad, que es el que debe de acompañar
a los procesos electorales en todo momento, para que nosotros tengamos la tranquilidad de decirle a todos: salgan a votar el día de la elección, participen en el proceso electoral. Tenemos que estar arropados todos por esta seguridad que nos debe de brindar el gobierno. Así que hay que mantener una sana relación con el gobierno, doctor, claro, la debida distancia y la autodeterminación del instituto es fundamental para que este proceso camine y camine bien. Muchas gracias. ¿Hay preguntas desde acá? Voy a anotar las preguntas. Agradecemos a la licenciada Guadalupe Tadei Zavala por sus reflexiones. Ahora daremos pie a la sección de preguntas y respuestas. Le recordamos que las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de quien las emite y no representan necesariamente el pensamiento de la universidad, de algún movimiento o de un grupo. Solicitamos a nuestra audiencia aproximarse al pasillo izquierdo, donde miembros de nuestro staff les apoyarán para subir al micrófono y realizar su pregunta. Les pedimos a quien esté en el micrófono nos comparta su nombre, universidad, carrera y la pregunta que desea hacerle a nuestros invitados. Buenas tardes, me presento, soy Alejandro Ramírez Torres, estudiante de la licenciatura de Economía y voy en tercer semestre. Y bueno, mi pregunta es la siguiente. Bueno, recientemente el secretario de Hacienda envió un presupuesto a la Cámara de Diputados para el próximo año 2024. ¿Considera usted que el Congreso apruebe el presupuesto sin recortes para el próximo año? ¿Y cómo se está preparando el INE ante un posible recorte? ¿Qué medidas va a optar para llevar todo el proceso electoral? Sí, Alejandro, primero qué bueno que me haces esa pregunta tan inteligente, porque además es un tema que nos ocupa. Efectivamente, recientemente el Consejo General aprobamos el presupuesto. ¿Qué esperamos nosotros antes de que actúe el Congreso? Que el Congreso tenga la sensibilidad adecuada para aprobar el presupuesto tal cual va. Porque el presupuesto que hizo el Instituto Nacional Electoral es un presupuesto apegado a las necesidades específicas del proceso electoral, ni más ni menos. Es un presupuesto con estándares de eficiencia y eficacia y también dentro de la ley de austeridad que debemos de cuidar en la administración pública. Si se diera un recorte, tendríamos que replantearnos qué significa el recorte, cuál es la cuantía. No habría que prejuzgar en este momento, dirían los abogados, no hay que prejuzgar, hay que esperar una buena reacción por parte de la Cámara de Diputados. También te sé decir, Alejandro, que hemos tenido ya varias entrevistas con diputados, hemos estado en colaboración con ellos, con la Comisión de Hacienda, con la propia Junta de Coordinación Política, en donde hemos tenido una buena recepción y nos han permitido explicar de manera puntual en qué consiste el presupuesto, porque hay que hacer las presentaciones del presupuesto tantas veces como sea necesaria hasta que quede claro por qué se necesita. Muchas gracias. Gracias, consejera. Adelante con la siguiente pregunta. Hola, buenas tardes, consejera. Soy Alejandro Espinosa de la carrera de Ciencia Política e integrante de la Sociedad de Alumnos. Voy en séptimo semestre. Mi pregunta va un tanto relacionada con la pregunta del doctor Basabe en cuanto al actual del INE. Es de conocimiento público que la anterior gestión, liderada por Lorenzo Córdoba, estuvo envuelta en varias controversias relacionadas con la gestión de los recursos del instituto, el actuar no imparcial del órgano electoral y, por supuesto, una relación tensa con la presidencia de la República. La pregunta va en el sentido de cuáles han sido las acciones para dar certeza y objetividad al actuar del INE frente a estas controversias que existieron y que posiblemente aún existen, y en el marco esencialmente de las elecciones del 2024. Gracias. Gracias, Alejandro Espinosa. Es de Ciencias Políticas y de séptimo semestre.
Mira, yo creo que estoy yo muy segura y convencida que cuando el Instituto Nacional Electoral se dedica a hacer lo que la ley le establece que debe de hacer, al Instituto Nacional Electoral le va bien. En términos administrativos, debemos de tener mucha claridad que la transparencia y la rendición de cuentas siempre te va a funcionar. Inevitablemente te va a rendir buenas cuentas. La transparencia. Y en el otro campo, en el campo de los conflictos, todos tenemos claro que decían, no sé si aquí también se diga este dicho, los pleitos ni ganados ni perdidos. Yo creo que hay que ser actuantes de lo correcto, de lo que te marca la ley, y lo que he venido diciendo es, el INE siempre tiene que hacer lo que sabe hacer y lo hace muy bien. Hay que hacer las elecciones como sabemos, como hemos aprendido desde el 90, como hemos dado resultados desde el 96 a partir de que hay autonomía, como hemos ido en coordinación siempre con las autoridades locales y federales. Hoy no debe de ser la excepción. Muchas gracias. Muchas gracias, licenciada. Continuamos con la siguiente pregunta. Buenas tardes, licenciada. Qué bueno que está con nosotros y con todos los muchachos de la UDEM promoviendo el voto. Soy Óscar Rangel, miembro de un colectivo de organizaciones de la sociedad civil que quiere sumarse a esa campaña intensa de credencialización y de promoción del voto libre. Para ello voy a entregarle una cartita en donde hacemos una petición para que en lo posible se establezcan módulos móviles en las 5 principales universidades del estado, y por otro lado nosotros ofrecemos nuestras organizaciones que están dentro de este colectivo para, con la venia de ustedes y el apoyo, hacer una labor de ir a las universidades técnicas y profesionales de todo el estado para promover la credencialización y el voto libre. Le dejo a usted la carta y le pido por favor que también la haga llegar con copia a los titulares de las entidades locales del propio instituto. Por favor. Óscar Rangel, muchísimas gracias. Yo creo que estas acciones son las de las que se alimenta el Instituto Nacional Electoral, definitivamente. Usted representa un colectivo de varias agrupaciones de la sociedad civil, estoy entendiendo, y me pide que hagamos esta carta extensiva a las autoridades locales, ¿no? Aquí está con nosotros la delegada Olga Alicia Castro González, aquí mismo la vamos a atender, no se preocupe usted, pero además, como estas, queremos que se repliquen más en Nuevo León. Muchas gracias, licenciada Tadei. Damos paso a la siguiente pregunta. Buenas tardes, licenciada. Me presento, mi nombre es Andrés de los Santos Castrejón. Tengo 16 años y estoy ahorita en el primer semestre de prepa. Junto a mi compañero Antonio Green decidimos saltarnos la última clase para poder venir a la conferencia. Realmente cuando recibimos la invitación nos dimos cuenta de que era una oportunidad que no podíamos rechazar, estar frente a frente con una de las personajes más importantes de la política, especialmente en la actualidad. Pero la pregunta que le queríamos hacer los dos principalmente es un menor de edad, un joven, o como probablemente está ahorita el país, ¿qué es lo que podemos hacer nosotros por nuestra democracia y por nuestro país? Tomando en cuenta obviamente de que pues, realmente nuestros derechos están muy limitados por el tema de nuestra edad y que las acciones que podemos tomar también son muy limitadas. Entonces, nuestra pregunta es esa: ¿qué es lo que podemos hacer por nuestro país teniendo tan poca edad, pero tantas ganas? Primero se saltaron la clase, ¿no?
Pero qué bueno, esto es lo que se requiere. Yo creo que hay muchas actividades que nos pueden echar la mano. Mira, cuando estamos en año electoral, si tú tuvieras 17 años ahorita y fueras a cumplir 18 antes del 2 de junio, ya pudieras tramitar tu credencial. Ahorita no se puede, pero a los que estén en esa circunstancia ya les puedes avisar que sí lo pueden hacer, aunque no cumplan ahorita los 18 todavía. Y aquí nos podemos poner de acuerdo con nuestra delegada para ver en qué tantas actividades de educación cívica sí puedes participar. Miren, por ejemplo, a través del instituto aquí en Nuevo León, participamos en concursos internos en la prepa, en selección de mesas directivas estudiantiles, en algunos asuntos en donde ya utilizamos todo el proceso de votación como es el normal, para que nos vayamos habituando a esta forma de votar, en donde presentas una propuesta, la pones en exposición en toda la preparatoria y luego ya te eligen como líder estudiantil en ese momento. Esas actividades sí las podemos realizar aun cuando no seas mayor de edad, pero ya eres mayor mentalmente. Gracias. Muchas gracias. Damos paso a la última pregunta. Hola, licenciada. Buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Me presento, mi nombre es Elías Asmar, voy en 5º semestre de Finanzas Internacionales y mi pregunta era muy corta y solo era preguntarle cuál es la relación que usted lleva o que tiene con el presidente de la República, en este caso pues con nuestro presidente actual, pero pues entiendo pues puede cambiar y pues cuál sería la que tiene que tener usted con el presidente, ¿no? Muchas gracias, Elías. Finanzas Internacionales, ¿no? Muchas gracias por la pregunta. La relación que debemos de tener todas las autoridades electorales con los titulares, tanto del Poder Ejecutivo a nivel federal como los locales, es una relación de cordialidad y relación interinstitucional. A ver, nosotros nos presentamos hace poco, fue noticia, de hecho, los 11 consejeros estuvimos en una visita institucional con la Presidencia de la República. A partir de ahí se definieron algunos mecanismos en los que nosotros tenemos que estar interactuando. Por ejemplo, para el tema de todo lo que tiene que ver con programas sociales, pues tenemos que ir a la Secretaría del Bienestar. Para el tema que tiene que ver con la seguridad, tendremos que ir a la Secretaría de Gobernación para todo lo nacional y a la Secretaría de Seguridad para el nivel de la Ciudad de México. Pero a partir de la Secretaría de Gobernación también tenemos una relación con todos los gobernadores y gobernadoras del país que necesitamos estar activando dos temas, los que acabo de mencionar, el tema de seguridad y el tema de recursos, justamente, ¿sí? Entonces, la relación con la presidencia que se encuentra en este momento debe de ser siempre institucional, en apego a nuestras atribuciones, cada quien, entendiendo la autonomía de la institución que represento en este momento, las atribuciones que tiene y la relación que debe de existir para llevar a buen puerto todo un proceso electoral, porque tenemos atribuciones determinadas y otras que tienen otras instancias de gobierno y tenemos que interactuar. Eso es inevitable. En ese sentido, siempre debe de haber una sana coordinación entre las instituciones. Gracias. Muchas gracias a todas y a todos por su participación. Con esto damos por concluida nuestra sección de preguntas. Finalmente, en agradecimiento por su valiosa visita a la UDEM, en representación de todos nuestros estudiantes, invito a Mario Armando Velázquez Arredondo, estudiante de la licenciatura en Derecho y Función Pública, para hacer entrega de un presente. Este ejercicio ha sido sin duda un diálogo enriquecedor entre nuestros estudiantes y la consejera presidenta del Instituto Nacional Electoral. Damos gracias por su disposición y apertura para asistir a esta conferencia con los jóvenes. Agradecemos a toda nuestra audiencia que nos acompañó
y les invitamos a que nos ayuden contestando una breve encuesta para evaluar este evento y poder seguir ofreciendo experiencias de alta calidad. Pueden acceder con el código QR presentado en pantalla. Buenas tardes.